Bienvenidos a todos a la materia Historia Argentina 1, ¿sí? Esta es la primera clase, el primer taller que vamos a tener. Vamos a comenzar. Sabemos que el primer módulo es un módulo muy teórico, ¿sí? Inclusive que lo podemos ir relacionando con otras materias que hemos visto, puesto que tienen que ver con las teorías de la historia inclusive, ¿sí? El módulo 1, este es el tema que está incluido en el programa. Los problemas teóricos que enfrenta la historia colonial rioplatense, delimitación de los espacios y las regiones, ¿sí? Acá vamos a teorizar, como les decía, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones básicas de la historia, ¿sí? Los problemas teóricos en general de la historia colonial rioplatense los planteamos son planteados a través de la renovación historiográfica. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso sobre estas cuestiones que tienen que ver con la renovación historiográfica, los nuevos problemas y los nuevos protagonistas que desde la renovación historiográfica se van a incluir, ¿sí? La renovación historiográfica a partir de la década del fines del 20 y ya a partir de la década del 30 del siglo pasado, con la escuela de Anales, ¿sí? Vamos a tener la influencia de la escuela de Anales que rompe, que corta con la tradición historiográfica tradicional, acontecimental, centrada en los grandes hechos o acontecimientos políticos, sobre todo, ¿sí? Una de las influencias más importantes va a tener que ver con la historia problema, no la historia como un cuentito, sino la historia problematizada, ¿sí? Estos nuevos problemas van a estar relacionados con, se va a abrir una gran cantidad de temas, ¿sí? Porque van a incluir no solo lo político, sino también lo económico, lo social. Vamos a hablar a partir de la renovación historiográfica de una multiplicidad de temas, ¿sí? Aparte de una multidisciplinariedad, ¿sí? También dentro de estos nuevos protagonistas vamos a tener nuevos actores sociales que van a ser incluidos dentro de la historia, ¿sí? Los sectores más postergados o subalternos, como algunos historiadores los llaman. En la cuestión económica, el tema de los mercados, se problematiza el tema de los mercados, de la economía, los circuitos mineros, el comercio transatlántico, esto relacionado puntualmente con la historia colonial rioplatense, nuevos mercados, todo lo referido a lo cultural, ¿sí? a las ideas y a las mentalidades. Esto con relación a la influencia de Anal en la historia problema en la historia colonial rioplatense, ¿sí? Si avanzamos un poco más sobre esto, permítanme por favor, vamos a hablar de la renovación de los estudios históricos en la Argentina. En el siglo pasado se va a dar entre el 55 y el 66. Aquí yo les menciono algunos de los que son los representantes más importantes de la renovación historiográfica en la Argentina, ¿sí? Sin duda alguna, los dos primeros, los dos que aparecen primero, José Luis Romero y Tulio Alperindongui, van a ser los más destacados, ¿sí? José Luis Romero va a estar a cargo de la Cátedra de Historia Social General en la UBA, ¿sí? Él va a hacer énfasis y va a hacer estudios importantes en historia económica y social, ¿sí? Sobre todo series históricas y análisis cuantitativos, ¿sí? Tulio Alperindongui se va a centrar en el periodo colonial. Son autores que hasta el día de hoy leemos. A Tulio Alperindongui con su obra es muy importante y es muy citada. Él vinculó la geografía y la historia para definir la estructura socioeconómica postrevolucionaria. Es una obra obligadamente citada para hablar de cuando damos cuenta o estudiamos o investigamos la economía postrevolucionaria, ¿sí? Postindependentista. Otros referentes van a ser Ceferino Garzón Maceda, que va a trabajar en la Universidad de Córdoba, de Rosario, y va a estar en Rosario. Trabajó la historia serial y trabajando en la restauración y de los repositorios documentales en Córdoba. Claudio Sánchez Albornoz también va a hacer investigaciones sobre historiografía hispana, medieval, con una fuerte influencia de Brodel. Lo podemos percibir allí. Brodel, que es uno de los representantes de la Escuela de Anales de la segunda generación, ¿sí? Los estudios regionales en la Argentina
van a estar uno de los referentes, aparte de estos historiadores que mencionamos recién, que tienen que ver con la renovación historiográfica, ya en la década del 70, y lo quiero mencionar a este autor porque lo vamos a trabajar mucho nosotros, ¿sí? Es Carlos Sebán Alzadourian. Él trabaja sobre la colonia, sobre la historiografía colonial argentina, ¿sí? Y hace énfasis en cambiar el enfoque desde lo que era el comercio transatlántico por la dinámica que rodeaba a los centros mineros, ¿sí? Cuando estudiemos y avancemos en los contenidos de esta materia, vamos a ver la importancia de los centros mineros, ¿sí? Fundamentalmente estamos hablando del Potosí, ¿sí? Y cómo ese centro minero articulaba todo un circuito regional. Y eso está demostrado, está demostrado y está estudiado en realidad, más que demostrado, está investigado por Asadourian. Entonces lo que hace Asadourian es sacar de la órbita de los comercio transatlántico, se le ponía mucha importancia al comercio transatlántico cuando hablábamos de la economía en la colonia argentina, en la colonia Argentina, en la época de colonia, en los actuales territorios de la Argentina, y explica la economía a partir del centro minero. Y en sus investigaciones nos damos cuenta de la importancia que tenía este centro minero, que era Potosí, para hablar no solo de economía, sino también de cuestiones sociales y culturales con una dinámica propia, ¿sí? Estos son los estudios regionales. Quería definir rápidamente lo que son la historia regional y la región. Vamos a volver ahora a hablar sobre esto también. La historia regional es el estudio del pasado de los hombres en sociedad, y esto es la definición, a partir de la delimitación que involucre el tiempo y el espacio. Es decir, los ritmos, las continuidades, interrelaciones y vinculaciones de las estructuras, coyunturas y acontecimientos a un nivel micro, ¿sí? Repito, es entonces el estudio del pasado a partir de un espacio en un determinado tiempo, ¿sí? Que de alguna manera reduce la escala, ¿sí? La región es así, tiene que ver con la escala de observación, que es lo que estamos diciendo, es todo un complejo y contradictorio espacio de relaciones sociales que definen una trama particular y unas fronteras de carácter dinámico susceptibles de cambios en el tiempo. Eso es la región, ¿sí? Insisto, tiene que ver con una cuestión de escala de observación. La historia regional, los propósitos de la historia regional. La historia regional se plantea, ¿sí? Se propone superar por un lado las visiones más homogéneas, que son las historias nacionales, ¿sí? La visión más homogénea desde la historia son las historias nacionales, ¿sí? Pero las historias nacionales lo que hacen es una crítica de los historiadores, es fragmentar muchos espacios, ¿sí? Y no nos permiten explicar, en este caso, como hablábamos recién, de las dinámicas que exceden a los espacios nacionales, ¿sí? Otra de las cuestiones que se propone evitar la historia regional es la delimitación anticipada. Está relacionado con esto de las visiones homogéneas o cuestiones que limitan hasta casi artificialmente los espacios, ¿sí? La historia regional debe basarse en la observación, más que nada de las relaciones sociales, ¿sí? Es decir, por sobre las características geográficas, por sobre los límites nacionales. En realidad, lo que nos importa en la observación histórica son las relaciones sociales que exceden estas dos cuestiones, ¿no? Y la historia regional debe avanzar a niveles explicativos del comportamiento de la sociedad en un espacio más reducido, pero enmarcadas en relaciones sociales más amplias. Es decir, los estudios regionales se proponen achicar, ¿sí? Los espacios de observación histórica, pero siempre se deben tener en cuenta, ¿sí? Deben ser enmarcadas en relaciones sociales más amplias, ¿sí? A eso se refiere. Es por eso que los estudios regionales pueden enriquecer o bien corregir. Enriquecer las interpretaciones generalizadoras, sobre todo de las historias nacionales generalmente, o bien corregirlas, ¿sí? Tiene que ver con esto de que hablábamos recién de que deben estar enmarcadas, ¿sí?
Entonces, un estudio historiográfico regional lo que puede hacer es enriquecer esa interpretación generalizadora histórica que ya existe o bien corregirla, ¿sí? Por otro lado, tengamos en cuenta que tanto la historia, y no solo la historia, sino la geografía y los estudios geográficos también son importantes, ¿sí? Las cuestiones, hay dos coordenadas fundamentales que son espacio y tiempo. ¿En qué espacio y en qué tiempo? ¿Sí? Estamos investigando y se sitúan cada trabajo de investigación. La región es una categoría de análisis, es decir, las regiones no están dadas, ¿sí? Estamos hablando de historia, de geografía podemos hablar de regiones con algunas condiciones climáticas, geográficas similares, pero en lo que refiere a la historia, la región es una categoría de análisis, ¿sí? Tenía un profesor muy bueno en la universidad, Marcelo Marchioni, que nos hablaba que son hipótesis a demostrar. La región es una hipótesis a demostrar. El espacio, lo entendemos al espacio como una construcción social, no solo geográfica, sino social, ¿sí? Y sí quiero que volvamos sobre algunas cuestiones teóricas para entender la historia, cómo enmarcamos la historia regional, ¿sí? Insisto, esto ya lo hemos visto de hecho en alguna otra materia, ¿sí? Pero quiero repetirlo aquí para enmarcar la historia regional en un contexto intelectual. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Va a existir una fuerte crisis disciplinar, ¿sí? Los paradigmas dentro de lo que es la historia, las ciencias sociales en general, van a sufrir una fragmentación de los temas, los objetos de estudio, las escuelas historiográficas y sobre todo los métodos historiográficos, si que nos centramos en la historia, ¿sí? Hemos hablado, y si estamos cursando otras materias como didáctica de la historia, también lo hemos visto, con el giro lingüístico, con todo un debate historiográfico, intelectual, referido a la epistemología de las ciencias sociales en su conjunto y por supuesto de la historia, ¿sí? Donde se cuestiona la legitimidad de la historia como ciencia, ¿sí? Equiparándola a la narración, a un hecho solamente ficticio. Todas estas cuestiones, todos estos debates científicos, ¿sí? Epistemológicos, van a traer consecuencias en las investigaciones históricas y en el quehacer historiográfico. Muchos historiadores se van a poner de acuerdo en algunas cuestiones, por ejemplo, en aceptar, por supuesto, que la historia está relacionada con la narración, pero que aún así esto no le quita objetividad, ¿sí? A la historia, porque la historia tiene un método propio, un objeto y un método propio, eso lo veíamos en otra materia, pero aparte, esta profunda crisis de paradigma, también les decía, va a derivar en nuevos consensos impuestos por la práctica. Uno de ellos va a ser la microhistoria. La microhistoria es una respuesta, ¿sí? Nace como respuesta o como reacción primero a todas las cuestiones que tienen que ver con estos debates y con estos cuestionamientos, pero también al modelo totalizante de la historia total propia de Annales, la historia total y la historia serial de Annales, ¿sí? Es una respuesta. Los representantes van a ser Carlos Ginzburg y Arnaldo Modigliano, que ya lo hemos visto también a estos historiadores, son representantes de la microhistoria italiana, que van a responder fuerte en este debate intelectual en la década del 70, junto con otros historiadores como Riquet, Desserteau, Revel, Chartier, ¿sí? Que van a discutir intelectualmente entre ellos y con intelectuales que pertenecen a otras ciencias acerca de estos paradigmas y del objeto, sujeto y los métodos, en este caso de la historia, ¿sí? La microhistoria italiana surge, le decíamos, como reacción. Lo que va a hacer en un principio es disminuir la escala de observación como estrategia metodológica. Bien, ¿y por qué menciono la microhistoria italiana? Porque es importante en el sentido de que va a influenciar los estudios regionales en el hecho de la disminución de la escala de observación, que es lo mismo que va a pasar con la historia regional, ¿sí?
sí queríamos que avancemos un poquito y que volvamos sobre este tema de los cuestionamientos en América, porque los cuestionamientos en América, los cuestionamientos que a partir de la década del 70 hemos dicho se van a dar, inclusive van a haber muchos estudios historiográficos, van a permitir revisar la idea única de la evolución de los pueblos y el carácter progresivo de la sucesión de etapas como en Europa, es decir, el estudio del modo de producción asiático, ¿sí? Va a replantear el hecho de que exista una idea única de cómo van evolucionando los pueblos de manera progresiva, así como lo hacía Europa, digamos. Entonces, esto lo que hace es, en los historiadores, revisar y estudiar las especificidades de las sociedades americanas, que no tenían por qué encajar en el molde europeo, ¿sí? Sino el estudio de las especificidades de las poblaciones americanas y las sociedades americanas. Los temas de estudio van a ser, por supuesto, las sociedades indígenas, las nuevas formas sociales, las formas de producción propias de América, ¿sí? Entonces, es a partir de esta década del siglo pasado, a partir de la década del 70, del siglo pasado, hemos dicho, van a haber grandes estudios y van a haber muchos estudios de historia colonial, ¿sí? Centrado en estos puntos que estábamos diciendo. El retorno de la democracia va a reactivar también todo este tipo de estudios, los centros de investigaciones como el CONICET también van a volver a funcionar y van a elegirse otros temas, también otras líneas de investigación, la historia rural, la trabaja Fradkin para el espacio bonaerense, la cuestión de las élites, la iglesia, la cuestión de la élite, vamos a verlo a Gabriel Di Meglio, que también lo trabaja la iglesia, la mujer, la familia, ¿sí? Representantes de esta historiografía argentina serán Garavaglia, Tandeter, Fradkin, Hellman. Pero vuelvo a caer en Asadurian y en el importante aporte en torno al espacio peruano como porque vamos a verlo en esta materia, vamos a volver cuando hablemos de economía. Él lo que hace a partir del espacio peruano es de estudiar primero los circuitos comerciales, ¿sí? Los circuitos comerciales que van a abastecer al centro social, a la sociedad, al pueblo asentado, alrededor del centro minero, alrededor del Cerro Potosí, ¿sí? Cuáles son los mecanismos de la plata potosina y aparte cómo otras regiones, como el centro Potosí, como este espacio peruano, el centro de Potosí dinamiza otras áreas. Por eso él habla de un espacio peruano, ¿sí? Y vemos claramente que este espacio excede los límites que después pues, fueron instaurados por los estados, ¿sí? Con posterioridad, por supuesto. Otra cuestión que la región nos permite ver, ¿sí? Y tomamos como referencia este espacio peruano, es el hecho de las fronteras, ¿sí? Las fronteras como ese espacio de interacción, como ese espacio, se recupera la frontera como ese espacio de interacción y son muy importantes dentro de los estudios regionales, ¿sí? Les agradezco el estar allí, en participar en los foros, muchos lo han estado haciendo, he estado revisando y corrigiendo ya muchos de ellos. Sí, quería aclarar, y viene en relación a la importancia de lo que estamos viendo ahora, es que la importancia de la región para nuestra materia, ¿sí? Porque no existía la Argentina como tal para el periodo que estamos estudiando, y esa corrección se las he hecho a ustedes para que lo revisen, ¿sí? Entonces, las regiones, esta categoría de región va a ser muy útil y es muy útil a nosotros para estudiar, ¿sí? La región potosina, la región rioplatense, ¿sí? Vamos a hablar de regiones más que nada, ¿sí? Y por eso es la importancia y quiero que revisen esta cuestión que tiene que ver con que no existían límites nacionales, no podemos hablar de Argentina, pero sí vamos a ir a ese pasado que estamos estudiando sobre la colonia con esta idea de espacios dinámicos, de regiones, de espacios dinámicos, donde se suceden interacciones sociales muy importantes y donde van a haber también espacios de frontera, que son muy estudiados también por los historiadores de esta época.
de este periodo, ¿sí? Los invito a seguir participando del foro, a hacer las consultas que sean necesarias. Estoy ahí para contestarlas y seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.